Continuamos con la ponencia de un artista del hambre de Franz Kafka a un señor muy viejo con unas alas enormes de Gabriel García Márquez, tras la saga de lo fantástico humorístico. Especialmente le expreso mis agradecimientos a Darío Henao por esta labor tan importante, tan trascendental en el estudio de la literatura colombiana. Saludo también especialmente a mis amigos, mis colegas y maestros, Cristo Rafael Figueroa, César Valencia, Fabio Rodríguez, Ariel Castillo, grandes amigos y maestros míos. Bueno, yo voy a hacer una exposición sobre lo fantástico en la cuentística de Gabriel García Márquez. Afirmo que García Márquez renueva las posiciones literarias o lo fantástico a partir de cómo lo fantástico para él es humorístico. ¿Sí? Este sábado 13 de septiembre de 1947, cuando apareció la tercera resignación en el suplemento Fin de Semana del diario El Espectador, dirigido por Eduardo Zalamea Borda, la literatura colombiana tomó un nuevo rumbo. Tanto así que con García Márquez se puede afirmar temerariamente que el cuento fantástico en Colombia obtiene su partida de nacimiento, y con él García Márquez, ese joven de escasos 20 años, da muestras de su genialidad y abre las puertas para otra visión al panorama literario en Colombia, plagado de provincianismo, tal como lo señalaba el maestro, en otras palabras, Rodríguez, Fabio, a través de los llamados escritores costumbristas e imperantes en esos años. Al respecto, cito algunos ejemplos. Fermín de Pimentel Vargas, 1858, 1926, presbítero boyacense, autor del cuento Un sábado en mi parroquia. Luis II de Silvestre, 1828-1887, y su relato Un par de pichones. Ricardo Silva, padre de José Asunción Silva, y un cuento Un remiendito. De este grupo de costumbristas rescato Las tres tazas de José María Vergara y Vergara y obviamente la obra de Tomás Carrasquilla. Señalo los anteriores relatos porque son muy pobres, narrativamente son muy pobres. Años después aparece la narrativa de la violencia, del cual nuestro premio Nobel de Literatura fue muy crítico, y de quien dice de estos escritores se aprovecharon de la inmediatez del momento de la siguiente manera. Apabullados por el material de que disponían, se los tragó la tierra en la descripción de la masacre, sin permitirse una pausa que les habría servido para preguntarse si lo más importante, humano y por lo tanto literariamente, eran los muertos o los vivos. De ahí que García Márquez, en un congreso, un evento en Guadalajara, decía: la novela de la violencia en Colombia no se ha escrito. Pues hay que reconocer la obra del 9 de abril, ¿no? La masacre del 9 de abril, que es una gran novela de Miguel Torres. El exhaustivo inventario de los decapitados, los castrados, las mujeres violadas, los sexos esparcidos y las tripas sacadas, y la descripción minuciosa de la crueldad con que se cometieron esos crímenes no era probablemente el camino que llevaba a la novela. Indudablemente lo anterior García Márquez se impone, establece una ruptura y lo hace amparado en grandes escritores como Edgar Allan Poe, Erskine Caldwell, Franz Kafka, Ernest Hemingway, William Saroyan, William Faulkner, y a la vez con obras literarias de gran trascendencia como son la Biblia y Las mil y una noches. Del texto religioso están los hechos bíblicos parodiados en Cien años de soledad, como la muerte de Caín y Abel, configurada por José Arcadio y Prudencio Aguilar, la pareja edénica de José Arcadio y Úrsula, el Éxodo, la fundación de Macondo y su relación con el Génesis, el diluvio universal y las plagas de Egipto. También están los nombres religiosos a lo largo de su obra, como Pedro y Pablo, los hermanos Vicario, Bendición y Nicanor Alvarado, en el otoño del patriarca, entre otros. Desde esta perspectiva, García Márquez comienza a forjar su horizonte estético, que luego deviene en el llamado realismo mágico, del cual García Márquez era renuente. Me decía: no me vas a salir en tu investigación con ese cuento del realismo mágico, que no hay, eso no es. Para nosotros el realismo mágico no es. Para nosotros está la fantasía, está ese Caribe prodigioso, lleno de magia, ¿sí?, del cual relato una anécdota. Una vez en Fonseca, una noche estábamos ahí con un grupo y la señora salió llorando.
Perdón, el marido salió con la mochila y el revólver. Y la señora después salió llorando, ay, que no vaya a pasar nada. Y todos ahí en suspenso, se oye un tiro, un muerto. Nos esperamos un rato, unos 15 minutos, y regresó él con la muchacha. ¿Qué pasó? Que había cantado un pájaro esa noche en la casa enfrente de donde estábamos. Y en La Guajira, en esos pueblos de La Guajira, cuando canta un pájaro de noche, es que allí en esa casa hay una mujer preñada. Y eso era el problema, que él iba a averiguar quién había embarazado a la hija. ¿Sí? Es una cosa maravillosa. Ese es el primer paso, o sea, los cuentos de iniciación al cual Mario Vargas Llosa los denomina prehistoria morbosa o prehistoria literaria. Son esos relatos escritos primeramente entre 1947 y 1952. Estos son La tercera resignación, Eva está dentro de su gato, Tubal Caín forja una estrella, La otra costilla de la muerte, Diálogo del espejo, Amargura para tres sonámbulos, De cómo Natanael hace una visita, Ojos de perro azul, La mujer que llegaba a las 6, La noche de los alcaravanes, Nao el negro que hizo esperar a los ángeles y Alguien desordena estas rosas. Entre 1954 y 1955 publica respectivamente Un hombre viene bajo la lluvia y Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, que es un cuento que desprende la hojarasca, ¿no? Son 14 cuentos que integran el volumen de Ojos de perro azul. Mario Vargas Llosa, con esa lucidez ensayística, afirma con respecto a La tercera resignación que es, abro comillas, la mezcla de fantasía delirante con el tono de naturalidad cotidiana, así como el horror congelado en el que brotan toques risueños. Mire que ya Mario Vargas Llosa le insinúa, no afirma contundentemente que es humorístico, sino toques risueños. A lo antes planteado por Vargas Llosa le añado que esos toques risueños no es más que la dosis de humor que García Márquez le imprime a lo fantástico, tal como lo analizaré más adelante en Un señor muy viejo con unas alas enormes. En La tercera resignación relata la muerte de un niño de 7 años. Eso es lo cotidiano y real, pero luego aparece el absurdo como una categoría de lo fantástico, a partir de las muertes que sufre el personaje y a quien el médico le dice certeramente: señora, su niño tiene una enfermedad grave, está muerto. Sin embargo, prosiguió, haremos todo lo posible para conservarle la vida más allá de la muerte. Enfermedad, vida y muerte son los 3 momentos en el desarrollo de la trama narrativa y generan un ciclo de contradicciones que definen el oxímoron narrativo. Ahora bien, lo fantástico en este cuento tiene su explicación. Abro comillas, cuando el fenómeno insólito no es explicable mediante las leyes del mundo cotidiano, ni se nos da una explicación que lo colocaría clara y definitivamente en un mundo a otro, entonces nos encontramos en presencia de lo fantástico. Cierro comillas, Flora Bottom. Entonces, lo insólito son las reiteradas muertes y a su vez que esté vivo y sufra esa enfermedad. En cuanto a las leyes de lo conocido, lo asume la madre, quien cuida con esmero a su hijo y lo trata como si estuviera vivo. Cuando llega a la edad adulta lo acicala y lo afeita. Un caso semejante a eso, muy distante, es ese cuento de Elmo Valencia que se llama El universo humano, ¿no? ¿Lo recuerdan? Una joven queda embarazada, llega a la edad de nacer y no nace, y entonces ella, en la medida que siguen pasando los años, el niño llega a los 7 años, se traga cuadernos, lápices, ¿lo recuerdan? Luego llega a estudiar y estudia astronomía, y ella se traga cosas para que él pueda navegar dentro de su vientre. El universo humano de Elmo Valencia. En este orden de ideas encuentro que La tercera resignación es un leve anticipo a las muertes del dictador, del Otoño del Patriarca, y con el cual consolida ese tejido narrativo y temático en la obra garciamarquiana. Dice en El Otoño del Patriarca: la segunda vez que lo encontraron carcomido por los gallinazos en la misma oficina y con la misma ropa y en la misma posición, ninguno de nosotros era bastante viejo para recordar lo que ocurrió la primera vez. Y señalo esto porque García Márquez, desde su primer cuento en adelante, teje y desteje su obra, ¿no? Y se reitera y aparece, los esconde, en fin, que eso es lo que aprende de Kafka. De igual manera, los otros cuentos del volumen de Ojos de perro azul son anticipos de personajes y acciones narrativas inscritas en las posteriores novelas, tal como lo vemos en Eva está dentro de su gato. La belleza es una enfermedad,
tal como ocurre en Remedios la Bella, en Cien años de soledad. Lo fantástico es desde la metamorfosis en gato de este personaje. La influencia de Kafka y lo fantástico humorístico. Para nadie es un secreto que la presencia de Franz Kafka en la obra garciamarquiana fue fundamental en su proceso creativo, especialmente desde el aspecto fantástico. El mismo García Márquez dice que leyó la Metamorfosis de la manera más alucinante y le reveló las claves de cómo escribir una novela. Se podría decir que aprendió el cómo desarmar la obra influyente y ese saber lo aprovechó para acomodar las historias, configurar sus personajes y armar la trama. Ahora, en el caso del joven escritor, como lo era en ese entonces García Márquez, descubrió los artificios y formas de ajustar ese saber, esas imágenes y esas experiencias de su vida para la escritura de sus primeros cuentos y posteriores escritos. García Márquez confiesa de una manera puntual, y esto lo hizo en la entrevista publicada en El Manifiesto: tal vez la Metamorfosis fue una revelación, fue en 1947, tenía 19 años, para esa época tenía 20, ¿sí? Y en la medida que ustedes ya leyeron las cartas del Boom, uno describe que García Márquez le encantaba mentir, ¿no? No teníamos, le mandamos la mitad, empeñamos una cosa allá en Ciudad de México, y si se nos pierde, mentiras. Leyeron, recuerdo que ya la 100 años de soledad estaba comprometida en Estados Unidos, la publicación en Estados Unidos y en París. Y a nosotros nos hizo creer durante mucho tiempo que, ay, García Márquez, pobrecito. Bueno, les recuerdo la primera frase. Dice exactamente así: al despertar Gregorio Samsa, una mañana tras un sueño tranquilo, encontróse en su cama transformado en un monstruoso insecto. Coño, cuando lo leí eso me dije, pero así no vale. Nadie me había dicho que eso se podía hacer, porque si esto se puede hacer, entonces yo puedo, coño. Así narraba mi abuela las cosas más insólitas con la mayor naturalidad. Cierro comillas. Esto lo sacó de un libro muy hermoso sobre García, dice García Márquez. Habla de García Márquez, sobre García Márquez, un texto de Gustavo Rentería, ¿recuerdan? Un texto hermoso. Exclamación tras exclamación, García Márquez revela el asombro y el deslumbramiento que le causa dicha lectura. Ese descubrimiento narrativo le permite ir a sus raíces, y es en la provincia de La Guajira donde asimila ese espíritu y esa conciencia de lo fantástico, y que en la crítica se le reconoce como realismo mágico. Ese es el germen de lo fantástico, y luego da a conocer los mecanismos de su escritura. Al terminar la lectura de la Metamorfosis, me quedaron las ansias irresistibles de vivir aquel paraíso ajeno. El nuevo día me sorprendió en la máquina viajera que me prestaba el mismo domingo Manuel Vega, para intentar algo que se pareciera al pobre burócrata de Kafka, convertido en un escarabajo enorme. En los días sucesivos no fui a la universidad por el temor que se rompiera el hechizo, y seguí sudando gotas de envidia. Efectivamente, toma de Kafka la trama y la forma de contar lo fantástico, y esto se logra en el desenlace del relato, en donde el final queda abierto. Luego viene el tratamiento a los personajes. El caso más palpable es con Santiago Nazar en Crónica de una muerte anunciada. En este sentido, se puede exponer que en la medida que García Márquez, cuanto más escribe, más depura o esconde las influencias kafkianas, a tal punto que en Crónica de una muerte anunciada, Santiago es una réplica de Joseph K. Lo juzgan por algo que no ha hecho. ¿Sí? Y miren más adelante. Él no cometió un delito, como es la pérdida de la virginidad de Ángela, pero es juzgado por los hermanos Vicario y condenado a muerte. ¿Sí? Y más aún después en El Castillo, lo señalo. Ese espacio ficcional es donde el escritor ubica las acciones, el cual en un comienzo fue muy difuso, pero cuando regresó a Cartagena y recorrió los pueblos del Caribe colombiano, encontró esos prodigios mágicos o maravillosos de su tierra para la creación de los espacios y de los personajes, con base en la apropiación de la cultura popular y las formas de pensamiento con las cuales dio vida a sus personajes. Él decía, ¿no? Un escritor, cuanto más provinciano sea, más universales.
Ese paraíso es ese tal paraíso es el mundo de Macondo, donde lo mágico es parte de la vida cotidiana. Asimismo, entabla un diálogo con la historia a partir de las guerras civiles y la presencia de la compañía bananera, ejes temáticos fundamentales de su universo narrativo. Entonces observen, tal como lo decía Fabio, la narrativa de esa época se enfrasca en la violencia y se olvida del siglo XIX, y es García Márquez rescata en la historia del siglo XIX, ¿no? Retomo la idea de la influencia y me detengo en esa declaración garciamarcana cuando expresa que intenta algo que se pareciera al pobre burócrata de Kafka convertido en insecto, y en esta apreciación es cuando García Márquez configura su universo narrativo donde la realidad inmediata queda desbordada por la fantasía. Ese primer Macondo, Isabel viendo llover en Macondo, es el anticipo de la hojarasca y un tanto de 100 años de soledad. Pero lo más interesante es ese dato oculto, esa especie de iceberg con respecto a la coherencia narrativa que hay entre una obra, una novela y un cuento. Entre las novelas, tal como se puede decir que en 100 años de soledad convergen las anteriores obras y de ahí se desprenden las posteriores obras. Ese Arcadio de 100 años de soledad es el anticipo del dictador en el otoño del patriarca. De ahí que García Márquez, recuerde que en 100 años de soledad, Úrsula, el que le da la paliza a José Arcadio, ¿sí? Y el patriarca no hace nada, sino es la mamá lo que le dice, ¿no? Que lo orienta, en fin, bueno, ustedes saben más que yo de esa cuestión. De ahí que García Márquez viera en Kafka esa forma de escribir y percibiera de su influencia literaria la inherencia y continuidad entre el proceso y el castillo, y en esta última bien matizar la relación entre el conde de West y el patriarca. ¿Sí? El pregón en ambas novelas teje y desteje la presencia de los personajes que dominan el castillo y el palacio del poder respectivamente, pero nadie los ha visto. Falta ahora un punto esencial: el aislamiento de esa realidad inmediata de Colombia, tal como lo señalé antes, la violencia partidista. Pero por eso recurre a un universo poco explorado en la literatura colombiana del momento, como es lo fantástico, y lo encuentra en Kafka y el rescate del siglo XIX. Lo que me interesa destacar por el momento es ese burócrata convertido en un monstruoso insecto, que es una especie de réplica de un señor muy viejo con unas alas enormes, en donde su aparición en ese pueblecito de pescadores le da un vuelco a las dimensiones de lo religioso profano dado por lo fantástico, y más aún recreado en el humor. De lo anterior se admite que, dice Víctor Bravo, todo hecho fantástico presupone, aunque no lo actualice, la posibilidad de la explicación racional. A veces incluso sucede el hecho inverso: la racionalidad está presente desde el primer momento y lo fantástico persiste hasta que se impone definitivamente ante cualquier intento de reducción racional. Cierro comillas. Los polos entre lo racional frente a lo fantástico ponen sobre la escena dos historias fundadas en la conversión: un viajante de comercio convertido en un monstruoso insecto, y un señor muy viejo que según la racionalidad de la vecina es un esperpento de ángel en el cuento de García Márquez. Lo racional es la apreciación de ese viejo a partir de la idea religiosa, y el pueblo y sus gentes desde la reducción racional acuden a la petición de milagros. Cabe señalar que García Márquez da otra clave del proceso creativo, y esta concierne al caso del tema tratado, lo fantástico. Es así como dice: elaboré la idea argumental del cadáver consciente de metamorfosis, pero aliviado por los falsos misterios y sus prejuicios ontológicos. La idea argumental es el trato del ángel, al ángel, quien tiene esas propiedades trascendentales atribuidas por las creencias. Luego está la forma como estructura la idea del ángel, la lluvia, los pescadores, la necesidad de un ambiente religioso, y en la dosis del humor cuando prueba la burocracia católica a partir del envío de la carta al Papa. Por último, de esos falsos misterios corresponden a la verosimilitud, y es cómo hacer creer que un ángel esperpéntico haya sido derrumbado por la lluvia y allí reside el acierto de lo fantástico, aspecto que se avala con la apreciación de la vecina. Luego viene la dosis del humor, producto de la causalidad narrativa dada por la concatenación de motivos, fe, creencias, milagros, sacerdote, todos sometidos al efecto de la risa. La saga de lo fantástico humorístico. Cuando planteo la saga de lo fantástico, entre estos dos cuentos, es importante resaltar el sentido
de este término al quehacer literario, en tanto demarca la solidez y la consistencia del acto creador, pues la saga se entiende como ese conjunto de obras consolidado en una relación secuencial. Esto es cuando un personaje o un hecho se repite de una obra a otra. Así en el caso de Kafka, podría señalarse el absurdo como expresión de lo fantástico, artificio que se evidencia bien en la transformación de Samsa en un monstruoso insecto, bien en la condena inmerecida de Joseph K. en El proceso, la novela inacabada y rescatada por su albacea. Así mismo está acá ese agrimensor que va en busca del conde de West. En este orden de ideas están los cuentos del volumen de Ojos de Perro Azul. En estos relatos aparecen temas como lo fantasmal, que estructura la trama de Tercera Resignación, el doble en historia del diálogo en el espejo, el sueño como expresión de lo fantástico en la otra costilla de la muerte, y así logra demarcar esos primeros cuentos bajo el imperio de Kafka. Observen que cuando hablo del doble en el diálogo del espejo, él lo repite, ¿no? Los hermanos gemelos en 100 años de soledad en ese juego, luego el patriarca y Patricio Aragonés, en fin. De otro modo, lo extraño y maravilloso son unas realidades aceptadas en el momento que aparece el supuesto ángel como una ilusión de los sentidos para explicar esa realidad sobrenatural que fuerza el concepto de lo fantástico, y este se entiende como la aceptación de un orden establecido por la fe y determina el pensamiento de los personajes entre lo real, o sea, el viejo, y lo fantástico como es el ángel. En este sentido apelo a Rosemary Jackson, quien define la literatura fantástica como ese hecho de transformar lo real mediante esta clase de descubrimiento. Más que introducir lo nuevo, descubre todo lo que debe permanecer oculto si el mundo ha de ser confortablemente conocido. Entonces lo real es el sentido religioso y lo nuevo es el gran acierto de García Márquez a partir del humor, ¿sí? O lo confortablemente conocido. De acuerdo con lo anterior, hay un fenómeno extraño e intruso en el lugar. Un señor muy viejo puede ser explicado de dos maneras. La primera es por la causa natural, como es la descripción esperpéntica de este personaje. Y lo sobrenatural corresponde a la idea angelical. La posibilidad de vacilar entre ambas situaciones crea el efecto fantástico. Entonces, pues que es una de las categorías de lo fantástico, la vacilación, ¿no? Entonces lo fantástico proviene de la arraigada fe entre los personajes del pueblo, y es allí donde los conocimientos profanos de lo religioso encuentran asidero en la afirmación de que es un ángel. Hay acciones paralelas como el hecho de volar, la enfermedad del niño, el cual hace válido que venía por él, y con ello muestra la transformación del viejo en un ángel y avanzar las creencias de Pelayo, Elisenda y de los personajes de los pueblecitos cercanos. De acuerdo con lo anterior está el tema del humor. En este caso es muy difícil descifrar qué es en la obra kafkiana, pues sabemos que el humor es la expresión de una cultura y por ende es cifrado, y la palabra delinea cómo se interactúan entre los habitantes a partir de la anfibología inherente al mensaje. El humor responde al comportamiento de los humanos, y de tal manera cuando leemos Un artista del hambre, creemos que el hecho de asistir al circo para ver al personaje que no come, tal vez consideren que es un pobre hombre que no tiene otra habilidad para distraer a su gente. Y esto responde al humor fantástico desde el absurdo de aguantar hambre, y entre letras aparece el sentido de la reflexión. De ahí que el humor sea una actitud ante la vida, una manera específica de responder a una situación bien deliberada o bien inesperada. Esta es la esencia del humor en Kafka. La actitud del artista del hambre ante la indiferencia del público, y ese sentido, el hambre no contagia ni humaniza al espectador. Allí el humor aparece desde la reflexión y muestra el contraste del espectáculo del absurdo. Bien lo dice así: en los últimos años el interés por los ayunadores profesionales ha remetido mucho. Mientras que antes merecía la pena realizar este tipo de representaciones por cuenta propia, hoy es absolutamente imposible. Eran otros tiempos, dice Kafka. Con respecto a un señor muy viejo con alas enormes, lo sobrenatural se asume desde la concepción de esa realidad entre fascinación y el temor que prima sobre el desconocido, y el ángel oscila entre el esperpento y el milagro.
entre la comicidad y la fe. De ahí que el sentido del humor sea desde la dimensión de la informalidad con respecto a la religión, para no tomar en serio los milagros, por la descripción del ángel entre el credo de los personajes y la actitud de Elisenda por la informalidad entre pagar por verlo y esperar. ¿Qué ocurre con la presencia del ángel? Desde el humor se puede decir que es la apreciación antisolemne de lo sagrado y la imaginación desbordante de la vecina que impacta sobre el vecindario cuando se ve ante la imagen del viejo. Es un ángel, les dijo, seguro que venía por el niño, pero el pobre está tan viejo que lo ha tumbado la lluvia. Miren ahí la dosis de humor que hay ahí en ese elemento. En este sentido, la idea de lo sagrado se profana con la descripción del ángel. El humor es una especie de juego, un desciframiento de la palabra o una decodificación de los enunciados. De tal modo, el artista del hambre señala los trazos narrativos a partir del interés que concita la presencia de este personaje extraño que se convierte en atracción del circo, pues su único mérito es aguantar hambre. Bueno, miremos esto. Cito el cuento de García Márquez. Además, los escasos milagros que le atribuían al ángel revelaban un cierto desorden mental, como el ciego que no recobró la visión, pues le salieron 3 dientes nuevos, y el paralítico que no pudo andar, pero estuvo a punto de ganarse la lotería, y del leproso a quien le nacieron girasoles en las heridas. Aquellos milagros de consolación, más que un bien, parecían entretenimientos de burla, habían quebrantado ya la reputación del ángel cuando la mujer convertida en araña terminó de aniquilarla. ¿Ya? Y entonces, todos estos aspectos de lo fantástico humorístico que lo reafirmo, sí, lo señalo como una renovación en el cuento fantástico en Colombia. Digo, enfatizo en Colombia porque ustedes saben que en otras partes del continente lo fantástico es de otra dimensión. Leer a Felisberto Hernández es muy diferente, por ejemplo, el caso del balcón. Leer a Juan Emar, los cuentos del chileno Juan Emar, tiene otra dimensión de lo fantástico desde la ciudad. Leer a Pablo Palacio, el ecuatoriano, igualmente, o a Julio Garmendia en Venezuela, pues ya es otro tratamiento de lo fantástico, lo mismo que Borges, ¿sí? Bien. Por último, García Márquez aprovecha los 2 factores clave en su escritura, como son la religión y Kafka en la medida que avanza en su obra teje y desteje los hilos de la fe y el credo, con los cuales consolida una obra cifrada, una obra literal cifrada en las argucias de las figuras o leyendas de lo religioso católico. Muchas gracias. Bueno, di un salto bastante, pero le agradezco. Lo más interesante de esta ponencia son los aportes de ustedes, las observaciones y las correcciones y todo esto que me pueden ayudar para consolidar más este aspecto, para recrearlo más y hacer un texto mucho más amplio. Esto es un comienzo, ¿sí? Pues espero a Fabio, a Ariel, que está tomando nota ahí, o alguno de ustedes. De antemano, mis agradecimientos sinceros. Bueno, tenemos minutos para preguntas, para participaciones y comentarios. Yo estudio ciencias sociales y pues yo estuve leyendo a William Faulkner y él es un escritor ha estudiado el sur de los Estados Unidos. En Gabriel García Márquez es muy común, la influencia literaria se nota bastante. Como usted estaba hablando de no sé cómo usted dice un aporte. Entonces, a partir de en el caso de los Estados Unidos, William Faulkner indaga el sur de los Estados Unidos. Gabriel García, los abuelos de Gabriel, ellos son guajiros y ellos vienen de Bagán, él empieza toda esa zona explorada, pero no sé cómo se maneja el momento de recomendación. Ya usted ve la relación si William Faulkner hay alguna influencia ahí
o los cuentistas del sur de los Estados Unidos, para buscarle la relación. Allá usted dice que hay unos autores influyeron en él, pero, o sea, usted pilló algo ahí, unos guajiros, él indaga la cultura y pilla unas cosas, pero no sé cómo lo del humor. Entonces, quisiera recomendar ese autor para la relación ya. Usted está buscando la influencia literaria y la está conectando. Yo creo que por ahí, ese es un aporte que le podía recomendar. Gracias, muy buena tu inquietud. Sí, los guajiros creen mucho en los sueños. Ellos, y pues antes eso no era César ni era Magdalena, era todo un mismo departamento. Ellos creen mucho en los sueños. Y en la obra de Gabriel García Márquez, están sueños, pero no sé el humor, hay que ver cómo entiendenlo. Sí, hay que investigar mucho sobre el humor porque no le encuentro, o sea, no sé cómo conectarlo con el otro autor estadounidense, pero por ahí puede ser una clave, ahí los sueños, la cultura, pero no. Pero yo creo que por ahí puede servirle ese autor. Ah, sí, gracias. Sí, mire, es más, lo que vos decís, ¿no? Vos lees 100 años de soledad y 100 años de soledad es un culto a la Guajira. Es un culto a la Guajira. Los guajiros todavía no han descubierto que es un culto a la Guajira. Segundo capítulo de 100 años de soledad, cuando Francis Drake asaltó a Riohacha. Segundo capítulo de 100 años de soledad. ¿Sí? Y así por el estilo, ¿no? Él me decía que lo mágico de él le ocurrió una tarde en La Guajira cuando iban a matar a un tipo. Los indios iban a matar a un tipo y los guayú, el tipo se quitó la prótesis dental y los guajiros vieron eso y dijeron Wandurú, que quiere decir el diablo en guayú. Entonces, hay muchos elementos. Hay un estudio de un guajiro en donde dice que García Márquez nació en Riohacha y la casa de la esquina del Parque Padilla dicen aquí nació García Márquez. Otros dicen que no podía haber nacido en Aracataca porque ya estaba embarazada y que el viaje en barco era muy difícil, que por eso nació en Riohacha. Bueno, en fin. Pues son tantos elementos que hay de eso, y él lo afirma, ¿no? Él descubrió ese mundo mágico en La Guajira, tal como leí aquí, ¿no? Sí. Y lo otro, pues, es en los cuentos que recomiendo de Ojos de Perro Azul, que usted uno lee los cuentos y termina, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí con estos cuentos? Esperando un desenlace, pues, que el lector espere, ¿no? Y es una de las características del cuento fantástico, el desenlace o el final, ¿no? Que quede así en suspenso y usted lee Ante el espejo y piensa en Kafka, Ante la ley. Él decía, hay que saber desarmar la obra, hay que saberla desarmar. Y eso García Márquez siempre insistía, hay que tener, él usaba un término mexicano, el desarmador, o sea, el destornillador, para desarmar la obra, ¿no? Los hilos, los narrativos, las cosas así, como que yo le dije por el castillo, el conde de West, todo el mundo habla de él y no lo ha visto. Todo el mundo habla del patriarca y nadie lo ha visto. Y afirma una cosa y otra, así por el estilo. ¿Sí? Con la lectura de la metamorfosis, pero trascendiendo el cuento y mirando todo el libro en la traducción, que algunos dicen que fue de Borges, otros dicen que no, que fue la mamá, sí. Pero eso fue publicado y parece que ninguno de los dos, porque había sido publicada en 1920 y pico en la Revista de Occidente, ¿no? La primera versión. Pero digo que establece una cantidad de conexiones que van más allá de los cuentos, lo llevas hasta la crónica de una muerte anunciada, el otoño del patriarca. Es interesante la memoria con la que estás tú estableciendo esas conexiones. Pienso que también estaría allí la antología de la literatura fantástica de Borges. El primer cuento que aparece allí es un personaje que vuela, ¿no? Y se sube un palo y sube. Creo que esa era una lectura formativa de todos estos escritores, ¿no? No, yo te felicito, me parece maravilloso ese trabajo, pero hay que seguirle dando. Claro, muchas gracias.
Gracias, Ariel.